pueblo retos. Cada día el Señor tiene propuestas delante de nosotros. En nuestra vida diaria el Señor nos enfrenta a situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones y a veces es tan difícil tomar la decisión correcta. Quizás cosas tan simples como las que veíamos hace un momento, el deshacernos de las cosas que amamos para ayudar a alguien que lo necesita, para ver en su necesidad el reto que Dios está poniendo delante de nosotros. Pero muchas veces las decisiones son mucho más complicadas, implican de nosotros, los hijos de Dios, obediencia, y esa obediencia a veces nos cuesta y nos cuesta bastante. Dejamos la última sesión de la historia en la predicación al pueblo de Israel vagando por el desierto 40 años. Muchas veces necesitamos preparación para tomar las decisiones correctas ante los retos que Dios pone delante de nosotros. Y cuando el pueblo, después de sus 40 años dando la vuelta por el desierto, regresa nuevamente a Cades Barnea, a ese lugar donde, decíamos, dieron la vuelta equivocada, que los llevó a que un viaje de 2 a 3 meses se convirtiera en un viaje de 40 años. Pero creemos que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios aprendió la lección. Tuvo que morir toda la generación. Tuvieron que crecer todos esos jovencitos menores de 20 años, todos esos niños. Y tuvo Dios que levantar un nuevo líder en Josué, el hijo de Nun. Y ahora Dios pone delante de su pueblo el reto que tenían desde la antigüedad, pero hoy tienen que vencer sus miedos, tienen que obedecer a Dios y volver a las promesas que Dios les ha hecho. Han pasado 600 años desde que Dios le habló a Abraham y le prometió a Abraham que su descendencia tomaría toda esa tierra. Ha pasado mucho tiempo ya, poco más de 43 años desde la salida de Egipto, hasta que ahora se encuentran nuevamente en condiciones, podríamos decir que están preparados para ingresar nuevamente, para ingresar por primera vez, porque no lo habían hecho, a la tierra que Dios les ha prometido. Y esto es un reto para el pueblo. Tienen que desprenderse quizás de sus temores, desprenderse de su codicia, lo vamos a ver más adelante, de lo que pueden desear sus ojos, y aprender a confiar y a obedecer firmemente en la gracia de Dios, pero sobre todo en que su voluntad es perfecta para el pueblo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque al acercarnos a tu palabra, Padre, sabemos que en ella hay enseñanza y bendición para nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestros corazones. Enséñanos, Padre, de el trato, Señor, que tú tuviste con tu pueblo en el Antiguo Testamento y cómo, Señor, sigues tratando con nosotros al mostrarnos, Señor, retos, al poner delante de nosotros, Padre, conquistas, pero sobre todo, Señor, nos enseñas a depender de ti y a obedecer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a aprender de tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dios ha hablado a Josué y pone delante de él una palabra la cual él tiene que llevar delante del pueblo como líder. Y le dice de una forma directa ahí en Josué capítulo 1, versículo 8, que nunca, y esto es una palabra muy importante, se deben apartar de su boca el libro de la ley. ¿Qué libro de la ley es este? Precisamente lo que Dios le ha entregado al pueblo, le ha entregado a través de Moisés 40 años atrás en Sinaí. Y todo lo que de ahí se ha desprendido para formar lo que Dios quería ver en su pueblo. Recordemos, Dios ha dejado leyes, Dios ha dejado principios con los cuales ha establecido cómo quiere ser tratado, cómo quiere ser adorado, cómo quiere ser servido, pero también lo que Él quiere ver en el pueblo, cómo quiere ver la relación entre la gente de su pueblo para que este pueblo sea reconocido como pueblo de Dios. En este tiempo que han pasado en el desierto, han sucedido muchas cosas. Mucha gente ha nacido, otros han crecido, muchos de ellos no fueron educados, aunque tenían ya los principios de la ley. Y es necesario recordarle al pueblo que debe
que debe de estar de una forma continua, que nunca debe apartarse de su boca, de estarla compartiendo, de estarla repitiendo, la ley que Dios les ha dado. Y agrega, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y el Señor les da la consecuencia positiva de guardar su palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y cuántos queremos que nos vaya bien en la vida y que salgan bien las cosas y que Dios prospere nuestro camino? Todos anhelamos que el Señor nos dé una palomita, ¿verdad? Y nos ponga un acierto, que Él nos demuestre, dándonos su bendición en nuestro caminar, que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere de nosotros. La ley de Dios está ahí delante de nosotros. La palabra de Dios está ahí delante de nosotros. Cuando prestamos atención a ella, cuando no nos apartamos de ella, cuando la buscamos de todo corazón, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, la promesa sigue siendo para su pueblo la misma. Porque entonces es Dios el que prospera nuestro camino y hace que todo nos salga bien. Y hay una prueba negativa de esto en los pasajes que nos corresponden para esta semana. Ahí en Josué capítulo 7 se nos habla de un hombre llamado Acán. Acán es uno de los guerreros, Acán es uno de los líderes del pueblo. Acán es el líder de grupo de guerreros en este tiempo de conquista y de lucha, pero hay en la vida de Acán un momento en el que no obedece lo que sí había escuchado. Leíamos hace un momento, Dios da instrucciones concretas, Josué se las repite al pueblo: cuando entren en las ciudades conquistadas, no van a tomar nada para ustedes. Todo va a ser considerado como una anatema, es decir, algo que no tiene valor y que no puede ser tocado porque es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, animales, posesiones y todo lo que ellos pudieran encontrar después de la conquista en las casas, no podían quedarse con ello. Y si eran metales, tenían que ser llevados para ser puestos como parte del tesoro del templo de nuestro Dios. Sin embargo, en medio de la lucha, Acán descubre que hay algunas cosas que pueden ser valiosas y las codicia. Y por un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, su codicia lleva al pueblo a perder una de las primeras batallas en la conquista. Cuando marchan hasta la ciudad de Hai, hasta ahí el Señor les acompañó y los dejó solos. ¿Qué sucedió? La desobediencia a la ley de Dios provoca que el Señor ya no prospere su camino y ahora las cosas le salen mal. Un ejemplo de cómo el Señor cumple sus promesas en bendición, pero también en maldición. Y no solamente pierden esta lucha en medio de esta tierra, sino que además Dios les lleva al pueblo a todo un proceso de purificación en el cual vemos cómo la familia de Acán, todas sus posesiones, todos sus ganados, todo lo que era de él es destruido de manera total y completa. Y nos puede parecer algo tan drástico el que el Señor diga, él y su familia y sus hijos y sus ovejas y su ganado y todo lo que posee será quemado en el fuego. Y después de que el pueblo obedece esta, podríamos considerar nosotros en nuestro juicio humano, terrible orden de purificación que Dios pone delante del pueblo, vuelve nuevamente el ejército de Israel a caminar en la conquista. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios espera de su pueblo obediencia. Y para tener obediencia necesitamos ser un pueblo de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no está delante de nosotros y no la repetimos y no la ponemos en nuestra boca y no la recordamos continuamente en nuestro hogar, en nuestra familia y no estamos al pendiente de ella para obedecerla y hacer la palabra algo nuestro, cotidiano, entonces
no estamos buscando que el Señor prospere nuestro camino y que todo lo que hagamos nos salga bien. Necesitamos volver a la palabra. Volver nuevamente a todos esos lineamientos, ordenanzas que Dios pone delante de nosotros. Porque Dios quiere llevarnos en victoria. Quiere prosperar nuestro camino. Quiere ver que las cosas salen bien en nuestra vida. Pero Dios no va a honrar, nunca va a honrar a un pueblo que no camina en su voluntad y no busca su palabra para ser un pueblo, para ser el pueblo de la palabra de Dios. Después de que hay pérdida, porque toda la familia de Acán desaparece y todo lo que él poseía, Dios trae nuevamente victoria. Y parece que este dúo, pérdida-victoria, a nosotros nos suena un tanto contradictorio. Muchas veces Dios ordena desprendernos de lo que anhelamos, deseamos y codiciamos para después regresarnos al camino correcto y decirnos, ahora voy a darte la victoria, la que yo tengo planeada, la que he puesto delante de ti, la que está conforme a tu propósito. Pero es necesario volver a la palabra. Josué capítulo 8 nos muestra cómo nuevamente Josué tiene que presentarse delante del pueblo, tomar las palabras que Dios le había dado a Moisés y leerlas nuevamente delante del pueblo. Y que cada uno de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, escuche y haga un compromiso personal y pueda decir, vamos a obedecer cada una de las palabras que Dios ha dado. Vamos a seguirte y vamos a hacer conforme a lo que Dios ha dicho. Eso es ser pueblo de la palabra, hermanos. No es solamente la palabra de los líderes, no es solamente la palabra del pastor, tiene que ser la palabra de cada uno de sus miembros, de cada uno de nuestras familias, de cada uno de nuestros hijos. Estar plenamente convencidos e inculcados en que nuestro deber es ir y buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero no lo podemos dejar solamente ahí. El pueblo de Israel tuvo que aprender de esta manera que tenía que estar continuamente buscando la palabra, pero esa palabra les daría cuál era la voluntad de Dios. Y tenían que aprender a buscar esa voluntad no solamente en la lectura o quizás en volver a los escritos, sino también a través de la oración. Las batallas que tuvo el pueblo de Israel, como las batallas que tenemos cada uno de nosotros de forma cotidiana, tienen que ser enfrentadas habiendo buscado antes la voluntad de Dios, habiendo buscado qué es lo que el Señor tiene, no solo en su palabra, sino en su voluntad, que Él está ejerciendo en nuestra propia historia. Y el pueblo aprendió que antes de salir a la batalla, que antes de levantar las armas y tomar la espada, desenvainarla, levantar los escudos, tenían que primero voltear a ver a Dios, buscarlo a Él, quizás muy temprano, quizás por la noche, en la madrugada, pero preguntarle, Dios, ¿es tu voluntad? Vamos a salir, vamos a hacer guerra, ¿nos vas a dar la victoria? ¿Estás caminando con nosotros? Vamos a ver a ese enemigo caer, no por nuestra fuerza, sino porque tú eres el que estás haciendo las cosas. Y Dios daba respuesta a su pueblo. Y Dios sigue dando respuesta a nosotros hoy. Pero tenemos que ser un pueblo de oración. Un pueblo que antes de salir cada mañana, cada día, a las batallas diarias, a las conquistas diarias, a los retos diarios que Dios pone delante de nosotros, busquemos a Dios en oración. Quizás nos levantamos tan apresuradamente y buscamos las armas que necesitamos para el día y nos nutrimos, buscamos quizás algún alimento para estar con la fortaleza y salimos porque hay luchas que ganar. Pero si olvidamos buscar la voluntad de Dios, si no somos pueblo de oración, el Señor no marcha delante de nosotros. La única forma de que Dios da la promesa a su pueblo, voy a marchar delante de ustedes, es cuando me has buscado antes de salir a la batalla. Cuando has buscado mi voluntad para cumplir con ella.
También podemos ver en este caminar del pueblo de Israel hacia la conquista, cómo Dios pone delante de la columna de gente que va hacia la lucha su arca. Y el arca de Dios representa precisamente la presencia de Dios en medio del pueblo. Esa presencia iba a la cabeza del pueblo. Y es que es Dios el que pelea las batallas. Cuando nosotros nos levantamos y pensamos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué estrategia voy a seguir? Porque tengo que ganar, porque tengo que alcanzar, porque tengo que llegar, porque tengo que terminar la tarea que tengo, porque tengo que lograr los retos que la vida me pone diariamente, estamos equivocando el camino. Porque los retos siempre serán de Dios para la vida de su pueblo. Siempre va a poner el Señor metas que alcanzar para darle la gloria en todo y solamente a Él. Y no será nunca por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios va a la cabeza, porque le hemos buscado, porque hemos orado, porque es el Señor el que está peleando la batalla por nosotros. En tercer lugar, el pueblo tenía que identificarse con Dios. Y quizás uno de los retos más difíciles que tenemos es luchar contra la lógica de Dios. Y definitivamente, y lo hemos visto en los estudios anteriores, la lógica de Dios dista mucho de ser la lógica humana. Dios elige al débil cuando nosotros buscaríamos al fuerte. Dios elige al que es menos apto cuando nosotros buscaríamos al que tiene más dones y talentos. Y Dios sabe cómo y por qué hace las cosas y su voluntad es siempre santa y justa. Ahora le ha pedido al pueblo de Israel que marche y que cruce un río caudaloso con más de 2 millones de personas, que inmediatamente después de haber cruzado el río, todos los varones tienen que ser circuncidados porque no lo han hecho los últimos 40 años, y que 3 días después, cuando apenas la cicatrización y el dolor serían fuertes, tienen que ir y marchar alrededor de la ciudad grande, fortificada, con sus puertas cerradas, y que no levantarían un arma, que no tendrían que hacer escándalo, que no tendrían que levantar ningún ruido, sino solo se tendría que escuchar las trompetas hechas de cuerno de carnero, los shofar, y que hasta el 7º día, solamente con un grito, las murallas caerían. Hermanos, yo no me imagino a mi tocayo diciéndole esto al pueblo y que el pueblo le crea. A ver, espéranos tantito. No es lógico. ¿Cómo? O sea, va a ser difícil cruzar el río, definitivamente. Somos muchos. Vamos a cruzar y quieres que todos los guerreros del pueblo nos practiquemos una operación donde no hay bisturí ni anestesia, a pura piedra filosa. Y al 3er día vamos a empezar a marchar alrededor de la ciudad sin armas, en silencio, y Dios nos va a entregar la ciudad. Se me hace, Josué, que estás alucinando. Algo te encontraste a la orilla del río y lo probaste. No era fácil para el pueblo, pero Dios le ordena a su pueblo esta tarea de que sea circuncidado todo varón, como parte de lo que el Señor ya les había enseñado en la antigüedad, de que era la forma de identificarse como un miembro del pueblo de Dios. No eran ellos los que iban a conquistar, no eran ellos, Dios les había entregado ya la tierra, pero tenían que manifestar su confianza y decir, yo soy parte del pueblo de Dios. Hermanos, quizás en nuestras mentes el ser parte del pueblo de Dios está como una convicción, y sabemos que Dios en este tiempo nos ha ordenado y comprometido como parte de su pueblo a que en el bautizo cristiano demos un testimonio de que somos parte del pueblo de Dios. Y luego cuando queremos hacernos parte de una iglesia, confesar públicamente nuestra fe en Jesucristo y declarar públicamente el sometimiento a Dios, a su palabra y a su iglesia, para llegar a tener un lugar dentro del pueblo de Dios. Esto a veces nos parece que no es necesario.
Si yo ya creo en Cristo y el Señor ya me salvó, lo demás es lo de menos. Pero no es algo inventado por el hombre. Es Dios el que ha declarado en su palabra cómo quiere que sean las cosas, aunque a ti y a mí nos parezcan ilógicas. Porque así lo ha hecho Dios tantas veces, que simplemente lo que quiere es enseñarnos a confiar en el Dios de este pueblo. Es Dios el que ordena, es Dios el que dirige, es Dios el que dice cómo hay que caminar. Y nosotros solamente hay que decirle, Señor, ¿a qué paso? Y si el Señor dice que brinquemos, hay que preguntarle hasta qué altura. ¿Cómo, Señor? Pero vamos a obedecer. Cuando inicia la batalla con la lucha en contra de Jericó, que realmente no fue gran lucha. Ciertamente tuvieron que entrar a la tierra, tuvieron que tomar las ciudades, pero el secreto de la victoria estuvo en la obediencia. Cuando el pueblo de Dios obedece, Dios da victoria. Cuando el pueblo de Dios no obedece, Dios da derrota. Y tenemos que aprender esto, hermanos. Vemos nuestras vidas, vemos las situaciones dentro del pueblo de Dios, de su iglesia, en derrota, es porque no estamos siendo obedientes a la voluntad del Señor. En obediencia, Israel derrota Jericó. Después, cuando va hacia el sur, veíamos el domingo pasado el mapa, hacia el sur del territorio, ahí nos narra la historia que 5 reyes se juntan, reyes poderosos, reyes con grandes ejércitos, pero que no pudieron presentar batalla, tuvieron que salir huyendo. Y estos 5 reyes quedan atrapados en una cueva y ahí son tomados y ejecutados. Luego van hacia la parte del norte y no son 5, son 14 los reyes que juntan sus ejércitos para ir en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios. Y simplemente no pueden. Y no porque el pueblo fuera guerrero en extremo, porque tuviera las mejores armas, porque fueran los mejores entrenados o los más dispuestos, simplemente porque Dios iba delante de ellos. Y toman la tierra. Josué capítulo 11, versículo 23 nos dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Y a mí me llama la atención en este versículo que después de que se hace toda la lucha, después de que se alcanzan las victorias a través de la obediencia a la guía de Dios, dice la palabra que entonces la tierra tiene paz, cesa la lucha. Y nosotros consideramos a veces que tenemos que terminar la lucha incluso antes de empezarla. Cuando muchas veces el Señor nos va a llevar a que pasemos por esa prueba, a que pasemos por ese reto y podamos vencer en su nombre y bajo su guía, antes de que el Señor nos entregue la satisfacción de ver que hemos alcanzado la meta y entonces y solo entonces haya paz delante del pueblo de Dios. Quizás una de las cosas que más nos impresionan en la lectura de estos pasajes es la orden de Dios de decirle a su pueblo, en cada ciudad que entren, nadie debe quedar vivo. Esto nos suena a nuestros oídos humanos algo incluso cruel. Pero ¿cómo? Ahí hay mujeres, ahí hay jóvenes, ahí hay muchachitas, ahí hay niños, Señor. Y tú dices que nadie. Y el Señor dijo, nadie. Y otra vez, nos enfrentamos al reto de la obediencia. Nos enfrentamos al reto de simplemente decir, Señor, como tú digas y no como mi lógica me lo indica. Quizás el pueblo había olvidado que hacía muchos años atrás, 600 años, Dios ya se lo había dicho a Abraham. Génesis 15, 13 al 16 nos dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo
y después de esto saldrán con gran riqueza. Y hasta aquí vamos a la salida de Egipto. Y dice el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y 16, y en la cuarta generación volverán acá, es decir, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Es decir, Dios ya había juzgado a la tierra de Canaán. Dios la había juzgado 600 años atrás, viendo la maldad del pueblo amorreo, que era el principal poseedor de la tierra de Canaán, viendo cómo adoraban dioses ajenos, viendo cómo sacrificaban a sus hijos pasándolos por fuego, viendo cómo la religión del pueblo amorreo dictaba la prostitución sagrada y todas estas situaciones que eran abominación delante de Dios. Dios ya le había dicho a Abraham, la maldad del pueblo amorreo ya ha llegado a mí, pero va a llegar un momento en que esta va a tener un límite. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba usando a su pueblo como una arma, como una herramienta de su justicia. Para el pueblo era entrar a una ciudad, tomarla y quitarle la vida a sus habitantes. Pero Dios ya había juzgado al pueblo amorreo y había dictado una sentencia. ¿Pudo haber hecho Dios que todo el pueblo que estaba en las ciudades muriera? Claro que pudo haberlo hecho. Pero su voluntad fue que su pueblo elegido fueran herramientas de su justicia y tomaran de esta manera la tierra. Qué difícil, vuelvo a decir, es a veces obedecer la voluntad de Dios. Pero ahí estaba delante del pueblo de Israel un pueblo que practicaba la idolatría, la adoración a dioses ajenos, el sacrificio de niños y todas estas situaciones contrarias a la voluntad de Dios. Pero aún por sobre de esto, tenemos que volver al propósito del cual hablamos desde el capítulo 1 de la historia. Dios quiere manifestarse al ser humano. Y si la manera de que el resto de las naciones de la tierra, porque a esto hemos sido llamados, a ser bendición para ellas, volteara los ojos a su pueblo, al pueblo de Dios, y viera que eran pueblo de un Dios poderoso, de un Dios que hacía las cosas y hace las cosas como su voluntad dicta, si era necesario que voltearan a ver a Israel como un pueblo al cual temerle, pero que ese temor los llevara a conocer al Dios del pueblo de Israel, Dios lo haría simplemente. ¿Para qué? Precisamente para darse a conocer a las naciones alrededor. Decíamos al principio, retos Dios nos va a poner todos los días. No esperamos que hoy el Señor nos levante como pueblo a tomar armas y a luchar. Creo que la palabra nos lo ha enseñado de una forma muy clara. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sin embargo, el reto diario está ahí. Seguimos siendo el pueblo de Dios. Dios sigue buscando en su pueblo un pueblo de su palabra. Dios sigue buscando en su pueblo un pueblo de oración. Dios sigue buscando en su pueblo un pueblo de obediencia. No que cuestione a su Señor, sino que diga, Señor, sí, como tú lo has decidido. Y que ante esos retos, precisamente porque conocemos su palabra, conocemos su voluntad y hemos pedido que Él nos muestre su voluntad, podamos marchar y en obediencia alcanzar las metas porque Dios va delante de nosotros, lograr los retos porque Dios va delante de nosotros, tener victoria porque Dios va delante de nosotros y Él nos está mostrando el camino y está luchando por nosotros y nosotros podemos estar tranquilos porque las luchas son del Señor por su pueblo, porque el Señor está ahí para llevarnos a conquistar, porque el Señor nos sigue dando el mismo reto que le dio desde el Génesis y todo largo de la historia del pueblo de Dios, ser bendición para todas las familias de la tierra. Tú y yo tenemos ese reto. Tú y yo tenemos el reto de Dios de ser bendición a otros. ¿Cuánta ayuda necesitamos? ¿De qué tenemos que despojarnos? ¿De qué tenemos que dejar de ver con nuestros ojos físicos y deseamos y tener
que voltear y pedirle, Señor, abre mis ojos espirituales para que vea tu voluntad, tu deseo y no lo que yo quiero hacer. ¿Hasta dónde el Señor tendrá que tratar con nosotros como su pueblo? Llevarnos a caminar por desierto, ponernos en situación de prueba y mostrarnos que Él es el Dios todopoderoso que hace conforme a su voluntad santa y que va a llevarnos como su pueblo a victoria cuando como pueblo busquemos su guía. El reto está ahí, hermanos, y quizás el reto no es lograr la victoria. Definitivamente la victoria la ha ganado el Señor. Nuestro reto es buscar a Dios y obedecer su voluntad. Hagámoslo porque Él es el que nos ha elegido para ser su pueblo y nos ha dado la posesión y la heredad de su voluntad como bendición a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, nuevamente tu palabra para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos lleve a buscar cada día tu palabra, porque tú quieres que seamos un pueblo que busque, Señor, esa palabra tuya. Señor, que la necesidad de comunión contigo nos lleve a ser un pueblo de oración, Padre. En lo personal, pero también en lo comunitario. Muévenos, Señor, como tu iglesia a buscarte. Pero sobre todo, Padre, a ser un pueblo obediente. Un pueblo que no cuestione, Señor, lo que tú quieres hacer, sino que simplemente se deje llevar por tu voluntad. Pues en ella, Señor, tú manifestarás tu bendición, podremos ver victoria y sobre todas las cosas te daremos la gloria que solamente tú mereces. La gloria, Señor, que es manifiesta a nuestro alrededor y por medio de la cual nos llevas a hacer bendición a otros. Guarda tu pueblo, Señor, guarda tu iglesia. Y que al escudriñar tu palabra, al buscar en ella, Señor, tu dirección, podamos ver también, Señor, los retos personales que nos has puesto, los retos familiares que manifiestas. Y todos y en cada uno de ellos busquemos en tu palabra, por la oración y en obediencia, hacer tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Reconocer